estudio de la palabra de Dios. Hemos llegado a la última sección de cómo está compuesta la Biblia. Hemos estado estudiando la composición de la Biblia. La Biblia se compone por 66 libros inspirados por el bendito Espíritu Santo, 39 de los cuales pertenecen al Antiguo Testamento. De esos 39 hemos estado viendo que están perfectamente seccionados en 5 partes. Primero son los libros de ley, luego encontramos los libros de historia, luego encontramos los libros de poesía, enseguida los libros de profetas mayores y luego de profetas menores. El Nuevo Testamento contiene 27 libros inspirados por el bendito Espíritu Santo y también tiene 5 secciones. Primero encontramos los libros de Evangelio, luego el libro de Historia de la Iglesia, luego las cartas paulinas, las cartas generales y por último el libro profético. Solamente la quinta sección del Nuevo Testamento la compone solamente un solo libro, que es el único libro de profecía que hay en el Nuevo Testamento, que es el libro de Apocalipsis. Hay diferente profecía también por ejemplo, en los evangelios también hay relatos proféticos, como la venida del Señor Jesucristo, el término de los tiempos aquí en la tierra, pero en su general, este libro es profético. Este libro lo escribió el apóstol Juan, el libro profético del libro del Apocalipsis, y para poder entenderlo también, aunque es muy complicado por todas las figuras que vienen ahí, no es imposible. Ya hemos dado también a través de este mismo medio todo lo que es la explicación del libro Apocalipsis. Hoy solamente vamos a hacer un resumen, para no volver a repetir todo lo que ya está, pero tenemos que mencionarlo como el libro que compone y de acuerdo a nuestro estudio. Y el versículo clave para poder dividirlo en tres, este libro de Apocalipsis, es el versículo 19 del capítulo 1, que dice: así escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Bien claramente se puede dividir el libro de Apocalipsis en tres partes, y la primera de ellas es: escribe las cosas que has visto, le dice el Señor Jesucristo al apóstol Juan. De ahí que el libro de Apocalipsis describe las cosas que ha visto el apóstol Juan. Y lo primero que vio fue la revelación de Jesucristo. Versículo 1 al 3 del capítulo 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Y esta es la última revelación que tenemos de la palabra de Dios. Aquellos que digan, que piensen, que supongan que Dios les ha revelado algo nuevo, pues están equivocados, están en un error completamente. Todo lo que Dios quiso revelar al hombre está aquí en este santo libro. Y en el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, encontramos todo lo que Dios ha revelado, lo que está pasando, las cosas que han pasado, lo que está pasando y lo que va a suceder. Ya no se necesita revelación nueva para comprender la voluntad de Dios. Dios lo ha dejado claro a través de toda su palabra, cuál es su voluntad, qué es lo que quiere de nosotros, qué es lo que podemos obtener si hacemos su voluntad. También nos ha dejado claramente lo que va a suceder. Y en este libro de Apocalipsis encontramos el juicio divino, representado por distintas maneras. Y con ello no se necesita pues más revelación. Y aparte no hay más revelación. De Dios no hay más revelación. Lo único que podemos es entender más la palabra, interpretarla de una mejor manera. Pero de ahí a que Dios mande nueva revelación, eso es algo equivocado, porque incluso Apocalipsis cierra con esas palabras. Si alguno agrega algo a las palabras escritas aquí, pues también Dios le agregará de las plagas. Ya no hay palabra nueva. El único libro de Dios es la Biblia, en el que todos haríamos bien en creer como palabra de Dios. Y es un libro maravilloso, un libro emocionante,
un libro edificante, un libro lleno de sabiduría. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos gran sabiduría de Dios para nosotros, entender cada misterio que viene escrito, cada palabra de la bendita palabra de Dios es un mundo de sabiduría que no alcanzaremos todavía a comprender todo lo que viene escrito aquí. Pero lo que alcanzamos a entender de la palabra de Dios es suficiente para darnos cuenta de que hemos venido a este mundo para decidir si queremos vivir eternamente o no. Y si queremos vivir eternamente o no, el camino para llegar a la vida eterna está claro, bien marcado. El Señor Jesucristo lo dejó bien estipulado, bien claro cuál es el camino. Ya lo sabemos y ya depende de cada uno lo que uno quiera seguir y lo que uno quiera creer. Si uno quiere creer en la palabra de Dios, entonces el camino es claro. Si uno quiere creer en las palabras de seres humanos que imponen cosas, tradiciones, culturas que no están escritas en la palabra de Dios, cada quien lo puede hacer. Pero si creen en el ser humano, en la palabra del hombre, no van a llegar al cielo. Y si creen en la palabra de Dios, en la palabra divina, obviamente que tienen asegurado el acceso hacia el cielo. No todos llegaremos al cielo, solamente aquellos que sean obedientes, porque si todos llegamos al cielo, si la vida es así de que cuando uno muere todos vamos al cielo, pues entonces en esta tierra pues hagamos lo que queramos, lo que sea, el que vaya a matar que mate, el que traicione, el que fornique que siga fornicando, al fin de cuentas van al cielo. Pero ese es el pensamiento humano, y eso no es correcto de acuerdo al pensamiento de Dios estipulado en su palabra. Para llegar al cielo tenemos que obedecer la palabra de Dios, tenemos que hacer su voluntad, entonces podremos llegar al cielo. Si no, pues está destinado ya desde antes de la fundación del mundo un lugar para aquellos que no quieran obedecer a Dios, y ese va a ser su lugar por ser desobedientes. Por ello, lo más sensato que debería de hacer el ser humano es creer que este libro es la palabra de Dios y que con ello tiene acceso para vivir eternamente al lado de él. No es cierto aquello de que mueres y luego a través de misas, a través de oraciones, te pueden trasladar de un lugar a otro. La Biblia no lo menciona así. La parábola de Lázaro y el rico es clara, donde nos dice que cuando uno muere va al lugar llamado la espera o el lugar de las almas, pero en ese lugar está dividido las almas obedientes y las almas desobedientes, y nadie puede brincar, es imposible brincar. Ahí dice la Biblia, es imposible. De ahí que aquel que muera y que aquí el ser humano piense que por hacerle misas lo van a brincar, lo van a trasladar del purgatorio o del lugar donde esté al cielo, pues es solamente una imaginación de hombre. Es solamente un pensamiento para que se sientan tranquilos en su alma, en su confort, y decir, mi ser querido que ha muerto está en el cielo, y con ello voy a seguir mi vida. Pero no es así. Cuando un ser querido de uno muere, no en el camino de Dios, en el camino del Señor Jesucristo, debe uno de pensar, de meditar hacia dónde va uno, hacia dónde uno quiere estar. Por ello la Biblia es muy clara, la palabra de Dios es muy clara, y aquí nos enseña primero lo que describe el apóstol Juan, es la revelación de Jesucristo, y que solamente con esta revelación es lo suficientemente para creer, para entender hacia dónde vamos, qué estamos haciendo y los errores que estamos cometiendo en este momento cuando veamos el punto número 2. El punto número 2 de lo que es el libro de Apocalipsis. Primero describe pues la revelación de Jesucristo, luego viene un saludo divino, capítulo 1, versículo del 4 al 8. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel. Es un saludo divino porque dice aquí, del que gracia y paz a las 7 iglesias que están en Asia, del que es y que era y que ha de venir. Obviamente es el Señor, que es Dios, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito. Y aquí encontramos la figura del Señor Jesucristo, de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. En el versículo 4 podemos entender que el saludo es de parte del Padre. En el versículo 5 podemos entender que el saludo es de parte del Hijo. Y en el versículo 6 podemos entender que el saludo es de parte del Espíritu Santo, porque solamente teniendo el Espíritu Santo podemos ser
sacerdotes, solamente aquel que tenga el Espíritu Santo es sacerdote, y todos podemos ser sacerdotes, todos. No hay, esa es otra verdad que está aquí en la Biblia. Dice, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Todo aquel que se bautiza, se convierte, se constituye un sacerdote. Aquel que no sea sacerdote no puede estar, no puede pertenecer al reino de Dios. Para ser sacerdote no se necesita llevar estudio teológico, bíblico, estar en un recinto para poder ordenarse sacerdote. La única condición y el único requisito bíblico, lo que dice la Biblia para ser sacerdote es estar con el Señor Jesucristo, ser bautizado con el Señor Jesucristo y andar en una nueva vida. Es decir, a través del bautismo muere uno el pecado, anda en una nueva vida y ahí es cuando somos o se nos constituye, mejor dicho, de parte de Dios, sacerdotes cuando recibimos el Espíritu Santo y podemos ser sacerdotes para Dios. No hay otra actitud, otro concepto del ser humano que no entre al reino de los cielos. Si no es sacerdote, no va a entrar al reino de los cielos. Es claro lo que menciona la Biblia. Y vuelvo a mencionar, no se necesita tener estudios teológicos de griego, de hebreo, o estar en un recinto para ser ordenados sacerdotes. El único requisito es creer en el Señor Jesucristo, confesar su nombre entre los hombres, arrepentirse de sus pecados, bautizarse en el nombre del Señor y andar en una nueva vida llena en santidad, alejado de lo que es el pecado. Y encontramos aquí lo que es el saludo divino. Luego vemos la visión del Hijo del Hombre, que dice a partir del versículo 9, dice la Biblia, la visión del Hijo del Hombre. Primero vemos del versículo 9 al versículo 10, ¿dónde estaba el apóstol Juan? Dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Estaba en el día del Señor, podemos entender que es el primer día de la semana, o debemos entender que es el primer día de la semana, cuando el Señor Jesucristo se le aparece a Juan, se le revela a Juan, y con ello concuerda correctamente, perfectamente con todas las enseñanzas del Nuevo Testamento, donde el primer día de la semana el Señor Jesucristo resucitó, donde el primer día de la semana los apóstoles reunidos para participar, para partir el pan, que esto es la comunión, y la Biblia está perfectamente armonizada, no hay ninguna duda en cuanto a la palabra de Dios. Las dudas las tenemos nosotros cuando no comprendemos la palabra, pero la palabra es completamente clara y se puede llegar al entendimiento claro cuando tiene uno el bendito Espíritu Santo. Luego, dentro de lo que es la visión del hombre, Juan estaba pues en la isla de Patmos y nos dice el versículo 11 de qué manera lo identificó, cómo supo que era Jesucristo. Dice el versículo 11 que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. A través, todavía no lo había visto, nada más oyó la pura voz y él oyó la voz detrás de él. Y cuando oyó esa voz, con voz de mando, con voz con voz divina, y que le dijo, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, identificó al Señor Jesucristo. Nadie puede decir esas palabras, solamente el que es Dios, creador de los cielos y la tierra. Por ello identificó que se trataba del mismo Señor al cual él le había servido por muchos años y con el cual estuvo a él aquí en la tierra y con el cual se identificó como el apóstol amado, el apóstol del amor, el que estaba siempre muy pegado al Señor Jesucristo cuando estuvo aquí ministrando lo que es el Evangelio. Directamente lo que es Dios vino a ministrar el Evangelio, se lo dejó encargado a los apóstoles y los apóstoles lo dejaron plasmado en lo que es la palabra de Dios para que todos podamos ministrarlo. No se necesita algo especial para poder ministrarlo, humanamente hablando. Lo único que se necesita es tener el bendito Espíritu Santo. ¿Cuándo se obtiene? Cuando uno se bautiza. Luego, dentro de la visión del hombre, vamos a ver cómo lo vio. Y aquí en cómo lo vio tenemos que ser claros en cómo vio Juan ahora sí al Señor Jesucristo, porque en el mundo siguen poniendo a Jesucristo la figura de un actor, aquel que hizo una película, que hizo una serie, e incluso cristianos, incluso hasta miembros de la Iglesia de Cristo, cuando publican algo,
ponen la figura del actor, la cara del actor, como si este fuera Jesucristo. Él no es Jesucristo, Él es un ser humano. Y no nada más lo ponen la figura del actor, ponen a veces hasta una caricatura de lo que es la figura, la cara de Jesucristo, la corona, como una caricatura, cuando dice la Biblia, ¿con qué me compararás? ¿Con qué me harás semejante? Miembros de la Iglesia de Cristo comparan al Salvador del mundo con una simple caricatura. Eso no es aceptable para Dios. Tampoco se dice la Biblia en Éxodo que no se debe hacer imagen de lo que está arriba en el cielo. Jesucristo está a la diestra del Padre, Jesucristo está en el cielo. No se puede o no se debe hacer imagen. De ahí que en la descripción que nos menciona cómo vio Juan, cómo vio el apóstol Juan al Señor Jesucristo, no viene la cara de Jesús, para que no empecemos a diseñar su cara, porque no está permitido hacer imagen de lo que está arriba en el cielo. Y Jesucristo está arriba en el cielo, y está prohibido, está penado por Dios hacer imagen. Todo aquel que se llame cristiano y que presente la imagen de Jesucristo en caricatura o con el actor, está cometiendo idolatría, porque no dice la Biblia que no se debe hacer eso. Ni siquiera, no hablemos de otro tipo de religión donde tienen muchas imágenes, desobedeciendo completamente a Dios, a su palabra. Pero los miembros de la Iglesia de Cristo que se suponen que conocen la palabra y que saben que no se debe hacer imagen, ¿por qué lo ponen? Y aquí vemos en la inscripción, al menos si pusieran la inscripción deberían ponerlo bíblicamente, pero ponen a un actor. Ahora, en esta descripción de cómo vio Juan, el apóstol Juan al Señor Jesucristo, vuelvo a repetir, no viene la cara, para que no empecemos a imaginar cómo es la cara de Jesús, porque dice Pablo en la carta a los Corintios que como vieron a Jesús ya no lo vemos así, ya no está Jesús así. Dice ahí, versículo del 12 al 16, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies brinca hasta sus pies. No se ve la cara, no se ve cómo es la cara, si redonda, cuadrada, grande, no es. Así que no debemos hacer ningún tipo de imagen. Su cabeza y sus cabellos eran blancos. ¿Cómo lo ponen? Ponen a un actor, que en este momento se me olvidó el nombre de ese actor, porque ha habido varios actores, y aún así ponen una caricatura de Jesucristo. ¿Qué es eso, hombre? Y luego dice 15, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. No se puede hacer imagen porque no puedes plasmar la voz de Jesús. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Si alguien quiere hacer esta descripción en un dibujo, no va a encontrar cara. Puede poner los candeleros, puede poner los pies, puede poner el cinto de oro, sus cabellos. ¿De qué magnitud, de qué tamaño? Es imposible. Así es como Juan lo vio. ¿Cómo lo ve el mundo hoy en la actualidad? Jesucristo, el Salvador del mundo. Vuelvo a mencionar, lo ven en caricatura, lo ven en un actor, lo ven aquí crucificado, aquí traen una cosita aquí muy diminuta, cuando es el Salvador del mundo, cuando es Dios, y aquí lo traen, aquí colgado en el pecho. Así ven a Jesucristo, así lo vio Juan, el apóstol. ¿Cómo lo vemos nosotros? ¿Cómo vemos a Jesús? ¿Cómo deberíamos de verlo? Así como nosotros, hay varios pasos para ver a Jesucristo. Primero debemos de verlo a Jesús con ojos de amor, que Él tiene amor hacia nosotros, que nos está diciendo, mira, yo voy a pagar por ti. Primero debemos de verlo así, que Él nos está invitando, que nos está llamando a la vida eterna. Nos dice, vengan, ¿quieres ir con mi Padre? Yo te llevo. Esa es lo primero que tenemos que ver de Jesús. Luego cuando llegamos con Jesús, tenemos que verlo de esta manera. Que Jesús nos dice, mira, para que llegues al Padre tienes que pagar tus pecados. Tú no puedes porque entonces tenés que morir. Yo voy a morir por ti. Tenemos que verlo en la cruz, crucificado, como que dio su vida por nosotros. Luego tenemos que verlo a Cristo resucitado, como anduvo aquí en la tierra. Y por último tenemos que ver a Jesucristo en su gloria, como Él está en gloria, como Dios, como lo que es Dios. Y así es como vendrá. No vamos a esperar ver a Jesús cuando venga
como la figura de aquel actor o de aquellos actores. Así no va a venir Jesucristo. Jesucristo va a venir en todo su esplendor, en toda su gloria. ¿Cómo ven a Jesús? ¿Lo siguen viendo diminuto? ¿Lo siguen viendo aquí? ¿O lo siguen viendo en el actor? ¿En una caracterización? ¿En una caricatura? Lo siguen viendo cuando ponen, vamos caminando con Jesús y ponen la figura del actor acompañado a aquella persona que supone que va acompañando a Jesús. No va siguiendo los pasos de Jesús, va siguiendo los pasos del actor. No te va acompañando a Jesús, te va acompañando el actor. No traes en tu carro, en tu face a Jesucristo. Es una calca, es una caricatura burda de lo que es Jesucristo. Jesucristo es el Señor de señores. Jesucristo es el Rey de reyes. Jesucristo es divino. Y de ahí depende cómo lo veamos. Entonces estamos obedeciendo la voluntad de Dios o no estamos obedeciendo la voluntad de Dios. Tan impactante fue de la manera en cómo lo vio Juan, que dice que cuando él lo vio, cayó. Dice el versículo 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. ¿A poco cuando ven a Jesús, cuando ven al que dicen que es Jesús, caen como muertos? Cuando veamos a Jesús, así lo vamos a ver. Por eso dice la Biblia, Filipenses, que toda rodilla se doblará ante lo que es Jesús. Cuando veamos su divinidad tan grande, cuando veamos a Jesús, entonces vamos a reconocer y toda rodilla se va a doblar. Juan cayó como muerto cuando lo vio. ¿Cómo fue el impacto cuando vio a Jesucristo? ¿A poco cuando ven un crucifijo, cuando ven la caricatura, cuando ven al actor, caen de desmayo? Les causa algo, no les causan absolutamente nada. El que es nuestro Señor Jesucristo. Y así es como Juan vio al Señor cuando vino y se le apareció para darle la revelación. Y le dijo, el que vivo, yo no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí, que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte. Tengo las llaves del Hades. Y da una descripción de lo que son las 7 estrellas, que son las congregaciones, que es la iglesia de Cristo. Esto es lo que describe el libro de Apocalipsis, las cosas que vio Juan acerca del Señor, en un breve resumen solamente, pero sí con una invitación a que veamos a Jesús como lo que es, no como el mundo lo presenta, no como las películas lo presentan, no como las caricaturas lo presentan, no como grupos religiosos lo presentan, sino como Dios en su palabra presenta al Hijo del Hombre, al Salvador del mundo, y vemos que no se puede caracterizar, no se puede dibujar, no se puede tener una imagen. ¿Y por qué? Porque Dios no se puede. ¿Por qué? Porque entonces Dios se contradeciría él mismo cuando Él nos ha mandado a que no nos hagamos imagen y nos pone lo que es Jesucristo sin cara para que no lo hagamos tampoco. Ya aquellos que lo hacen pues están desobedeciendo y están cometiendo una idolatría, que aún miembros de la propia iglesia que no se han dado cuenta de eso y que todavía siguen en su face, en sus redes sociales o en algo, poniendo a Jesucristo al actor, poniendo a Jesucristo en la caricatura, están cometiendo una idolatría. Dios los bendiga.